Al principio no había ninguna palabra para nombrar a Dios, ni existe la idea de un ser divino ubicado aparte del mundo. Los seres humanos vivían rodeados de un entorno inmenso que se movía por su propia cuenta y que parecía responder a leyes invisibles. El cielo se oscurecía y se iluminaba por sí mismo. El viento cruzaba las planicies con una fuerza que no podía contenerse. La tierra temblaba. Sin avisar, los ríos cambiaban de curso y las lluvias llegaban sin pedir permiso. Todo esto generaba una sensación profunda de que detrás de lo visible existía algo que organizaba las cosas, que movía el mundo y que permanecía, aunque no se lo pudiera ver ni tocar en ese mundo, sin explicaciones escritas, sin teorías ni ciencias. La mente humana comenzó a construir su propia cartografía del misterio. Cada trueno se convirtió en una señal, cada rayo en una orden, cada cambio de estación en una decisión tomada por una voluntad oculta. El fuego no era solo fuego, parecía tener vida propia, atravesaba la madera, consumía lo que tocaba y dejaba a su paso una huella de luz y cenizas. Era algo que se podía sentir desde lejos. Tenía calor, tenía movimiento, tenía un carácter casi emocional, como si tuviera ira o generosidad según el momento en que apareciera. Con el tiempo, esa sensación de fuerza invisible se fue transformando en presencia de diversas formas. Las personas comenzaron a interpretar que no solo el mundo físico se movía con intención, sino que también los seres vivos y las entidades de la naturaleza poseían un ánima o una mente en la tierra. Los ríos, las montañas y las cuevas dejaron de ser simples objetos y se convirtieron en lugares con memoria y con voz. Se creía que los espíritus de los muertos no desaparecían del todo, sino que permanecían cerca de las comunidades que los habían conocido. Los ancestros se volvieron una presencia silenciosa pero decisiva. En las decisiones de la vida diaria, la pregunta por lo divino surgió entonces como una necesidad práctica y emocional. Las personas necesitaban comprender el mundo para poder vivir en él con algo de seguridad. Necesitaban sentirse acompañadas en medio del temor. Necesitaban justificar la desgracia, la enfermedad, la muerte, la guerra y la prosperidad. La religión, como respuesta a todo esto, apareció no como doctrina formal, sino como una forma de leer la realidad a través de la sensibilidad y la imaginación. El animismo se convirtió así en la primera capa de la espiritualidad humana, donde todo lo que se veía tenía una dimensión oculta y todo lo que se sentía era señal de algo más grande. Con el paso de las generaciones, esas fuerzas invisibles comenzaron a tomar forma clara. En la mente colectiva, las presencias difusas se transformaron en personajes míticos, cada uno con su propio nombre, su propia historia y su propio dominio. En unas culturas surgieron dioses de la lluvia y de la cosecha que intervenían en la vida cotidiana, en otras aparición dioses de la guerra y de la justicia que marcaban la conducta de los guerreros y de los gobernantes. En otros se elevaron figuras de la fertilidad y de la maternidad que representaban el poder de la vida y del cuidado. En todas ellas, lo divino dejó de ser solo una sensación para convertirse en un repertorio de historias que se transmitían de generación en generación. Las civilizaciones empezaron a organizar esas historias en sistemas más complejos, construyeron mitos que explicaban desde el origen del mundo hasta la vida. Después de la muerte, los templos se levantaron como centros visibles de lo invisible, los rituales se sistematizaron para que cada gesto tuviera un significado preciso y los sacerdotes se convirtieron en intermediarios entre el mundo de los humanos y el mundo de las divinidades. La religión se volvió así una herramienta de cohesión social, una forma de mantener un orden en la comunidad y de ofrecer una explicación
explicación compartida de la vida y de la muerte. Mientras tanto, en algunas culturas se fue imponiendo lentamente una idea que cambiaría la relación entre la humanidad y lo divino, la idea de que detrás de todos esos dioses existía una sola fuente, una sola autoridad, una sola realidad última que sostenía todo lo demás, en lugar de imaginar a muchos seres poderosos que accionaban por separado. Se comenzó a imaginar un único Dios que abarcaba la totalidad del universo, un Dios que no dependía de la materia ni del tiempo, y que sin embargo se manifestaba en todo lo que existía. Esta visión transformó profundamente la manera de vivir la religiosidad. La vida dejó de ser una serie de negociaciones con fuerzas independientes para convertirse en una búsqueda de armonía con una voluntad única y suprema. Esa transformación no fue lineal ni uniforme. En algunas sociedades, el Dios único se fue afirmando despacio con dudas y resistencias. En otros se impuso de forma más rápida y radical. En todas ellas se modifica la manera de pensar, la moralidad, la justicia y el sentido de la propia existencia. Ahora importaba menos apaciguar una fuerza aislada y más vivir de acuerdo con una ley que se cree emanada de una realidad superior. El Dios único se convirtió así en un marco de referencia que ordenaba la vida humana y que proponía un camino de conducta para alcanzar armonía con el mundo y con uno mismo. Pero la historia de lo divino no se limita a esa dirección. En otras regiones del mundo se desarrollaron visiones diferentes. En la India, por ejemplo, se fue consolidando la idea de una realidad sagrada que se manifestaba en muchas formas distintas. Todos los dioses y todas las fuerzas del universo se entendieron como expresiones de una misma esencia infinita. La divinidad no era una sola figura apartada, sino una presencia que se extendía por toda la existencia, contenida en cada cosa y en cada ser. En algunas tradiciones religiosas, incluso se puso el énfasis en la experiencia interior más que en la figura de un creador externo. Se trataba de comprender la mente, de detener el sufrimiento, de alcanzar un estado de libertad desde dentro y no mediante la devoción a una deidad concreta. En paralelo a todo esto, las culturas se fueron encontrando unas con otras, se intercambiaron mitos, se redibujaron dioses, se reinterpretaron símbolos y se mezclaron creencias en algunos casos. Se adoptaron dioses de otras tradiciones, en otros se rechazaron con violencia y se encontró en la diferencia una razón realidad para la guerra y la exclusión. En todos ellos, la imagen de lo divino se fue transformando bajo la presión de los cambios políticos, sociales y culturales. Cada vez que una sociedad se expandía, se fragmentaba, se enfrentaba a nuevaces o entraba en contacto con otras formas de pensar. La idea de Dios recibía nuevos matices y se adaptaba a nuevas necesidades en la época moderna. Esta transformación se aceleró de manera extraordinaria con el surgimiento de la ciencia, la filosofía crítica y los medios de comunicación masiva. La humanidad obtuvo herramientas para explicar el mundo sin recurrir necesariamente a seres invisibles. Muchas personas comenzaron a ver la naturaleza como un sistema que podía estudiarse y comprenderse con la razón y la observación, y la religión se convirtió en una opción entre muchas otras formas de sentido y de valoración, algunas de ellas religiosas y otras completamente secularizadas. La pregunta por Dios dejó de ser una pregunta automática para convertirse en una decisión consciente. En este contexto, la idea de Dios se volvió más diversa que nunca. Algunas personas mantienen creencias tradicionales con fuerte apego a textos sagrados y rituales practicados de manera constante.
Otras construyen una espiritualidad personal que mezcla elementos de distintas tradiciones y se adapta a su propia experiencia del mundo. Otras rechazan la existencia de un ser divino, pero se sienten movidas por preguntas similares sobre el origen del universo, la estructura de la realidad y el sentido de la vida, aunque lo llamen de otra manera. En todos estos casos, la búsqueda por comprender el misterio permanece en la actualidad. La variabilidad de visiones sobre lo divino es asombrosa en un mismo país. Se pueden encontrar personas que adoran a un Dios único y personal, que ejerce juicio y ofrece salvación, junto a otras que se sienten influenciadas por la idea de una energía universal que lo recorre todo, o por la sensación de una conciencia que se manifiesta en la vida misma, mientras que en otras culturas se mantienen formas de religiosidad basadas en la veneración de los antepasados, en la conexión con la naturaleza o en la común previsión de fuerzas invisibles que participan en la vida cotidiana. Todo esto demuestra que la idea de Dios no ha sido nunca una sola cosa ni una sola historia, sino un conjunto de narraciones que se suman, se superponen, se contradicen y se renuevan constantemente. Cada cultura, cada época y cada persona le han dado su propio tono, su propio matiz, su propia orientación, sin que ninguna de ellas haya podido cerrar del todo el misterio, ni ocupar por completo el espacio de las preguntas humanas. La imagen de lo divino se mantiene en movimiento, en permanente transformación y en constante relectura. Si miramos hacia atrás a lo largo de la historia de la humanidad, lo que aparece no es una línea recta, sino una red de caminos que se cruzan y se entrelazan desde las primeras sensaciones de presencia en la naturaleza hasta las grandes religiones organizadas, desde los dioses múltiples hasta el Dios único, desde las visiones monistas de la realidad hasta las formas de espiritualidad sin Dios. Lo que se repite siempre es la necesidad de dar nombre al misterio, de ponerle un rostro al mundo, de encontrar un punto de referencia frente a la inmensidad y de construir una manera de vivir que tenga sentido en medio del caos. La evolución de Dios no es entonces solo la historia de una idea, sino la historia de la sensibilidad humana madurando poco a poco, de la capacidad de imaginar voluntades ocultas en el mundo, a la creación de sistemas de pensamiento complejos que intentan abarcar la totalidad de la existencia. Al principio no había ninguna palabra para nombrar a Dios, ni existe la idea de un ser divino ubicado aparte del mundo. Los seres humanos vivían rodeados de un entorno inmenso que se movía por su propia cuenta y que parecía responder a leyes invisibles. El cielo se oscurecía y se iluminaba por sí mismo. El viento cruzaba las planicies con una fuerza que no podía contenerse. La tierra temblaba. Sin avisar, los ríos cambiaban de curso y las lluvias llegaban sin pedir permiso. Todo esto generaba una sensación profunda de que detrás de lo visible existía algo que organizaba las cosas, que movía el mundo y que permanecía, aunque no se lo pudiera ver ni tocar en ese mundo, sin explicaciones escritas, sin teorías ni ciencias. La mente humana comenzó a construir su propia cartografía del misterio. Cada trueno se convirtió en una señal, cada rayo en una orden, cada cambio de estación en una decisión tomada por una voluntad oculta. El fuego no era solo fuego, parecía tener vida propia, atravesaba la madera, consumía lo que tocaba y dejaba a su paso una huella de luz y cenizas. Era algo que se podía sentir desde lejos.
Tenía calor, tenía movimiento, tenía un carácter casi emocional, como si tuviera ira o generosidad según el momento en que apareciera. Con el tiempo, esa sensación de fuerza invisible se fue transformando en presencia de diversas formas. Las personas comenzaron a interpretar que no solo el mundo físico se movía con intención, sino que también los seres vivos y las entidades de la naturaleza poseían un ánima o una mente en la tierra. Los ríos, las montañas y las cuevas dejaron de ser simples objetos y se convirtieron en lugares con memoria y con voz. Se creía que los espíritus de los muertos no desaparecían del todo, sino que permanecían cerca de las comunidades que los habían conocido. Los ancestros se volvieron una presencia silenciosa pero decisiva. En las decisiones de la vida diaria, la pregunta por lo divino surgió entonces como una necesidad práctica y emocional. Las personas necesitaban comprender el mundo para poder vivir en él con algo de seguridad. Necesitaban sentirse acompañadas en medio del temor. Necesitaban justificar la desgracia, la enfermedad, la muerte, la guerra y la prosperidad. La religión como respuesta a todo esto apareció no como doctrina formal, sino como una forma de leer la realidad a través de la sensibilidad y la imaginación. El animismo se convirtió así en la primera capa de la espiritualidad humana, donde todo lo que se veía tenía una dimensión oculta y todo lo que se sentía era señal de algo más grande. Con el paso de las generaciones, esas fuerzas invisibles comenzaron a tomar forma clara en la mente colectiva. Las presencias difusas se transformaron en personajes míticos, cada uno con su propio nombre, su propia historia y su propio dominio. En unas culturas surgieron dioses de la lluvia y de la cosecha que intervenían en la vida cotidiana, en otras apareció dioses de la guerra y de la justicia que marcaban la conducta de los guerreros y de los gobernantes. En otros se elevaron figuras de la fertilidad y de la maternidad que representaban el poder de la vida y del cuidado. En todas ellas, lo divino dejó de ser solo una sensación para convertirse en un repertorio de historias que se transmitían de generación en generación. Las civilizaciones empezaron a organizar esas historias en sistemas más complejos, construyeron mitos que explicaban desde el origen del mundo hasta la vida. Después de la muerte, los templos se levantaron como centros visibles de lo invisible, los rituales se sistematizaron para que cada gesto tuviera un significado preciso y los sacerdotes se convirtieron en intermediarios entre el mundo de los humanos y el mundo de las divinidades. La religión se volvió así una herramienta de cohesión social, una forma de mantener un orden en la comunidad y de ofrecer una explicación compartida de la vida y de la muerte. Mientras tanto, en algunas culturas se fue imponiendo lentamente una idea que cambiaría la relación entre la humanidad y lo divino, la idea de que detrás de todos esos dioses existía una sola fuente, una sola autoridad, una sola realidad última que sostenía todo lo demás, en lugar de imaginar a muchos seres poderosos que accionaban por separado. Se comenzó a imaginar un único Dios que abarcaba la totalidad del universo, un Dios que no dependía de la materia ni del tiempo, y que sin embargo se manifestaba en todo lo que existía. Esta visión transformó profundamente la manera de vivir la religiosidad. La vida dejó de ser una serie de negociaciones con fuerzas independientes para convertirse en una búsqueda de armonía con una voluntad única y suprema. Esa transformación no fue lineal ni uniforme. En algunas sociedades, el Dios único se fue afirmando despacio con dudas y resistencias. En otros se impuso de forma más rápida y radical. En todas ellas se modifica la manera de pensar, la moralidad, la justicia y el sentido de la propia existencia. Ahora importaba menos apaciguar una fuerza aislada y más vivir de acuerdo con un